Es un gozo, un placer compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana, en el Día del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 1 al 9. 2 Corintios, capítulo 8, verso 1 al 9. Si hemos encontrado el texto, damos lectura a la santa palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Os doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus riquezas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra y pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos delante de ti en tu día. Este es tu día, Señor, donde tú has prometido bendecirnos. No es un día ordinario, no es un día cualquiera. Es el día donde tú te reúnes con tu pueblo, el día del Señor. El día donde bendijiste a tus discípulos, el día donde resucitaste, el día donde enviaste tu Santo Espíritu para bendecir a tu iglesia, el día donde se entregó también la gran comisión de ir por el mundo y predicar este Evangelio. Y estamos reunidos acá, tu iglesia, tu pueblo, para escuchar tu voz. Como iglesia, Señor, creemos firmemente que cuando tu palabra es fielmente predicada, oímos tu voz, Señor. Y el oír tu voz, Señor, no es una capacidad en nosotros, no es un poder en nosotros. Oímos tu voz, Señor, oímos tu palabra, simplemente porque tu Espíritu Santo nos atrae. Queremos pedirte, amado Señor, que nos des la gracia para oír tu voz. Que nos des la gracia, Señor, para que nuestros corazones estén atentos a tu voz, atentos a tu palabra. Danos corazones tiernos, Señor. Inclina nuestros corazones hacia tu palabra, Señor, de manera que la predicación de ella produzca, Señor, en esta tu iglesia, fruto abundante que glorifique tu nombre. Frutos de paz, de arrepentimiento, de fe, de gozo, de consolación, de donación, para que en todo y por todo el nombre de Jesucristo sea exaltado. Bendice a todo aquel que escucha en esta mañana, desde el menor hasta el mayor, para que tu nombre bendito sea muy glorificado. Y así oramos, Padre Celestial, no rogando en nuestras propias competencias, sino rogando y pidiendo por los méritos santos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero comenzar de manera de introducción este texto, una pequeña anécdota que sucedió al gran predicador John Bunyan. Lo conocen, ¿cierto? John Bunyan, el autor de El Peregrino y autor de un himno muy conocido que se llama Llega arquero a la cima del collado. Pues bien, Bunyan estaba pasando por un proceso de escasez. Había escasez en su casa y lo único que tenía en su casa para comer era una pierna de cordero. Y llega un día una persona a golpear su puerta para pedir algo de comer. Entonces él abre la puerta y esta persona le dice: Señor Bunyan, ¿tiene algo que usted me pueda dar para comer? Y inmediatamente Satanás
Él dice en su biografía que Satanás habló a su corazón diciéndole: no le des de la pierna del cordero, no le des nada, porque él había propuesto darle un trozo de esa pierna de cordero que tenía ahí como fiambre. Entonces él comienza a tener esta lucha de dar, de no dar, y de momento que dice: bueno, si Satanás me sigue tentando para no dar, le voy a dar la pierna completa. Y él escribió luego en su biografía que a partir de eso pudo ser generoso. ¿Por qué resalto esta ilustración? Porque nuestra naturaleza humana no es una naturaleza generosa. Nuestra naturaleza humana es más bien una naturaleza mezquina, egoísta, individualista. Sin embargo, lo que nos hace a nosotros ser generosos es el Evangelio. La naturaleza del Evangelio es una naturaleza generosa. Y eso es básicamente lo que está pasando en el contexto de 2 Corintios capítulo 8. Cuando Dios te llama a ser parte de su iglesia, ningún cristiano decide ser miembro de una iglesia. Un cristiano es miembro de una iglesia producto del llamamiento eficaz, producto de una obra del Espíritu Santo. Es decir, no es que tú decides unirte a la iglesia, es el Señor quien te instala y te planta en su iglesia, ¿ya? Así que el resultado de esa unión de un cristiano dentro de la iglesia, siempre hay un fruto práctico, siempre hay un resultado visible. Y me gustaría que pudieran ir rápidamente al libro de los Hechos, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versos 33 y 34. Dice el texto: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Escuche bien esto, por favor. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. La administración del Espíritu Santo para traer personas a la iglesia siempre produce frutos prácticos, produce bendición visible, tangible. No es simplemente ideas que están flotando en el aire, sino que hay una transformación visible. Y lo que acabamos de leer da muestra de aquello. Es decir, Dios está añadiendo a la gente que ha de ser salva en su iglesia, pero también estas personas responden al Evangelio. ¿Y cómo responden al Evangelio? Responden, según el texto, entregándose y donándose. Entregándose y donándose. Pero, ¿entregándose y donándose para qué? Ellos se entregan y se donan para suplir las necesidades de la iglesia. Voy a explicar un poquito esto. ¿Por qué había necesidad en aquel entonces? ¿Por qué la iglesia que estaba en Jerusalén estaba pasando por necesidades? Básicamente porque estos primeros cristianos provenían del judaísmo. Se habían convertido al cristianismo, y cuando las personas se convertían al cristianismo en el contexto judío, perdían todas sus oportunidades de negocio y de trabajo. Y así comenzaba a aumentar la pobreza. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? La respuesta de la iglesia fue ayudar a aquellos hermanos que estaban pasando por necesidades, ayudarles, tenderles la mano. Así que aquí encontramos un patrón, un principio. Y el principio es el siguiente: que una iglesia que está siendo bendecida tiene la marca de ser una iglesia generosa. Quiero que mediten eso. Una iglesia que está siendo bendecida, una iglesia que está siendo bendecida por el Evangelio, una iglesia que es bendecida por la predicación, una iglesia que es bendecida por la doctrina, por la enseñanza, en lo práctico, esa iglesia se vuelve una iglesia generosa. Se convierte en una iglesia generosa, en una iglesia que se dona, en una iglesia que se entrega, no solamente al Señor, sino también a las necesidades y ayudar a los más desvalidos, en este caso a los hermanos que estaban pasando por una situación compleja. ¿Sí? Quisiera instalar este pensamiento en su corazón, y es que cuando el Evangelio reina en nuestros corazones, cuando el Evangelio está reinando en nuestros corazones, las manos de Cristo se hacen visibles. Cuando el Evangelio domina tu corazón, las manos de Cristo se hacen visibles. ¿Para qué? ¿Hay que andar picaneando a los hermanos para que ayuden, para que sirvan? No.
Porque como el Evangelio reina en su corazón, hay un deseo de servir, hay un deseo de donarse, hay un deseo de ayudar, hay un deseo de dar. No solamente dar dinero, no solamente aportar de manera económica, sino entregar toda la vida. ¿Por qué? Porque hay una respuesta orgánica, hay una respuesta natural al Evangelio. Cuando el Evangelio domina nuestros corazones, hay una respuesta. Y esa respuesta es que Cristo es visible. Cristo es visible. De manera que una persona que no conoce al Señor y puede venir a su iglesia, a esta iglesia, esa persona puede tener una identificación visual de Cristo. Puede decir, Cristo está acá. ¿Por qué? Porque se ve la misericordia, se ve la humildad, se ve el servicio, se ve el amor. Cuando el Evangelio reina en la iglesia, Cristo es visible. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Cristo es visible. Las manos de Cristo son visibles, porque el Evangelio está dominando nuestros corazones. Ahora, si el Evangelio dominando nuestro corazón hace que Cristo sea visible, eso también genera un impacto, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro bolsillo. Yo recuerdo esto de los antiguos cristianos. Cuando una persona se convertía, tenían este dicho. No sé si a lo mejor Claudio lo escuchó alguna vez, pero ellos decían, este hermano se convirtió con bolsillo, con novia, con casa, con todo. Y que realmente la conversión es así. Es decir, no es que tú te vuelves una persona irresponsable con respecto a tus bienes, sino que entiendes que tú eres un mayordomo. Que todo lo que tú tienes no te pertenece, no es tuyo. Simplemente el Señor te lo ha concedido para que tú lo administres para su gloria. Entonces la conversión, es decir, cuando el corazón es transformado por el Evangelio, hay un impacto real. Y ese impacto se nota en todo. No solamente en nuestra forma de pensar, sino también en nuestra forma de actuar. ¿Sí? Entonces, nuestro texto, volvamos por favor a 2 Corintios capítulo 8, nuestro texto nos habla de la ofrenda que el apóstol Pablo está levantando para ayudar a los santos. El apóstol Pablo está levantando una ofrenda para ayudar a los santos. ¿A cuáles santos? Los santos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. ¿Ya? Pablo envía esta carta y en esta carta hay una petición de ofrenda para la iglesia en Corintio. No sé si usted conoce, pero la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos dones. Ellos hablaban lengua, ellos tenían dones de sabiduría, de ciencia, eran muy elocuentes, eran muy dados al conocimiento, pero era una iglesia que tenía serios problemas de carácter. Eran desordenados, algunos llegaban borrachos a tomar la Santa Cena. Habían problemas morales graves en esa iglesia. Pero lo peor de todo es que esta iglesia estaba endureciendo su corazón. Y al endurecer su corazón, estaban endureciendo su bolsillo. Así que el apóstol Pablo, para llamarle la atención a esta iglesia, para decirle, oye, momento, ¿ustedes creen que son una iglesia bendecida? Yo les voy a mostrar cuáles son las características de una iglesia que está siendo bendecida por Dios. Pensemos un momento en esto. Cuando tú piensas en una iglesia bendecida por Dios, inmediatamente, ¿qué imaginas? Una iglesia con grandes instalaciones, ¿cierto? Un tremendo edificio, butaca, estacionamiento, guardería, grandes instalaciones, aire acondicionado, butaca para que los miembros estén cómodos. ¿Ah? Miles de personas congregándose ahí, y tú dices, wow, esa es una iglesia bendecida. Pero según el patrón del Nuevo Testamento, Dios nos enseña que Él también bendice a iglesias pequeñitas y a iglesias que muchas veces están pasando por grandes necesidades económicas. Sin embargo, esas iglesias probadas y que están pasando por grandes necesidades económicas son bendecidas con la gracia de Dios para aún, escuchen bien esto, ser generosos aún en la escasez. Eso sí que es gracia de Dios. Porque ser generoso en la abundancia, hablando coloquialmente, ¿cuál es el brillo? Dar de lo que te sobra. ¿Tiene alguna ganancia? Pero es
un resultado de la gracia y del Evangelio ser generoso cuando hay escasez. Y ese es el contexto inmediato de nuestro texto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1 y versículo 2 de 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, está hablando Pablo a los Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué cosa? ¿Cómo dice su texto? Hacemos saber, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo no resalta a la iglesia de Macedonia. No dicen, miren el gran ejemplo de estos hermanos. No, ¿cierto? Lo que Pablo resalta aquí, ¿qué es? Es la gracia. La gracia. Pablo subraya la gracia. ¿Y esa gracia de dónde procede? ¿De dónde viene? Pablo dice, la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, miren cómo Dios ha bendecido a esta iglesia. Inmediatamente uno podría decir, wow, Dios bendició a esta iglesia y creció y tiene mucho dinero. No, no ese es el principio paulino. El principio paulino es, miren la gracia de Dios que les permite a estos hermanos que están en circunstancias difíciles donarse por el Evangelio. Es decir, entregar sus vidas. Como Pablo comienza a pedir esta ofrenda para los santos. Si usted lee los primeros 4 versículos, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no hace un llamado a la emocionalidad. Pablo no está levantando aquí una teletón. Miren a los pobres hermanos muertos de hambre de Jerusalén, por favor, ayudémosle. No hace eso el apóstol Pablo. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo a decirle a la iglesia, hey, Corintios, ustedes tienen una necesidad, ustedes tienen que dar, ustedes tienen que ofrendar, ustedes tienen que ayudar a los que están pasando necesidad? ¿Pablo apela al emocionalismo humano? ¿Comienza a jugar con las emociones de la gente? Ustedes van a ver esto el 2 y 3 de diciembre, le van a mostrar videos muy tristes y la gente ahí. Pablo no hace eso. Tampoco Pablo hace lo que hacen muchos, entre comillas, falsos apóstoles, que son apóstoles de Satanás, que por medio de la televisión comienzan a decirle a la gente, dónele 100.000 al Señor y el Señor le va a devolver 1.000.000. Con los famosos apóstoles, falsos apóstoles de la prosperidad. Pablo no hace eso. Pablo no usa su autoridad apostólica para pedir dinero. ¿A qué apela Pablo? ¿A qué se sujeta Pablo? Mire por favor el versículo 2. Que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. Salta ahora al versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pablo no habla como alguien que está mandando. Pablo está diciendo lo siguiente: si ustedes creen que están siendo bendecidos por Dios, si ustedes conocen la gracia de Dios, entonces ustedes tienen que donarse, porque ese es el principio natural. La persona que conoce el Evangelio es una persona generosa. La persona que conoce el Evangelio es una persona que se dona. La persona que su corazón está siendo moldeado por el Evangelio no tiene un corazón codicioso. ¿Por qué? Porque su gozo y su contentamiento, ¿quién es? Jesucristo. Cristo lo llena todo. Cristo suple todo. Hermanos, dice Pablo, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Fue algo que hicieron los macedonios porque sí? ¿Fue algo lo que los macedonios, la iglesia de Macedonia, entre ellas la iglesia de Filipo, la iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica, se les ocurrió hacer? ¿O fue algo que Dios produjo en ellos? Fue algo que Dios produjo en ellos, ¿no? Sin la gracia de Dios, queridos hermanos, no podemos hacer nada.
Sin la gracia de Dios no podemos servir a Dios. Sin la gracia de Dios no podemos ser fieles. Sin la gracia de Dios no tenemos deseos por Dios. Sin la gracia de Dios no podemos servir a la iglesia. Sin la gracia de Dios no podemos tener amor por nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el ser humano, la naturaleza humana es profundamente egoísta. Y si hay algo de caridad en nosotros, es solamente por el influjo de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Nada más. Así que me gustaría que viéramos en este pasaje por lo menos 3 puntos. Primero, que Dios da gracia en el peor de los contextos. ¿Y cuál es ese contexto? Si hemos entendido el pasaje en su primera lectura, ¿cuál es ese contexto? Que Dios da gracia en el peor de los contextos. Mire por favor, versículo 2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuándo Dios derramó esta gracia? ¿Cuando ellos estaban bien? ¿Se han dado cuenta que muchas personas dicen, pastor, me lo dicen a mí, que soy pastor y también tengo mi iglesia, pastor, cuando yo esté bien, cuando yo tenga un trabajo mejor, cuando a mí me empiece a ir bien, entonces ahí, pastor, yo me voy a poner con la iglesia? Esa persona no entiende nada del Evangelio. No entiende nada. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios no le puede dar de su gracia aún en las circunstancias más difíciles. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Dios derramó gracia en un contexto de holgura económica o de estrechez? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice su Biblia? Estrechez, ¿cierto? Estrechez económica. Es más, Pablo dice, en una grande prueba de tribulación. Podríamos decir que estos hermanos estaban pasando pobreza extrema. Sin embargo, Dios bendijo sus vidas. ¿Y cómo los bendijo? Los bendijo con corazones generosos. Eso es lo primero que entendemos del texto. Entendemos que la gracia de Dios se da en los peores contextos. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, pues, hermano. La gracia de Dios no son tus fuerzas. La gracia de Dios no son tus recursos. La gracia de Dios no son tus capacidades. La gracia de Dios no son tus habilidades. La gracia de Dios no es lo que tú puedes dar, es lo que Dios produce en nosotros. Y por eso la gracia de Dios brilla y es exaltada aún en las peores circunstancias. No sé si le ha pasado, pero cuando a usted le faltan las fuerzas y se da cuenta que usted es un débil y que sus fuerzas flaquean, recién lo cantábamos, la gracia de Dios abunda. ¿Eso lo produjiste tú? No, ese fue el Señor obrando en tu vida. Y eso es justamente lo que está pasando acá. ¿Qué produce esta gracia de Dios? Esta gracia de Dios produce que aquellos que no tienen para dar, buscan una oportunidad para ser generosos. ¿Se da cuenta? Vaya conmigo al texto. Mire el versículo 3. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Escuche bien el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, no la carga, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuando Dios bendice una iglesia, esa iglesia se vuelve una iglesia generosa. Y aunque esté pasando por circunstancias difíciles, cuando el Evangelio domina tu corazón, tú buscas las formas de ser útil. Tú buscas las formas de ser generoso. Tú buscas las formas de servir a tu Dios. Porque lo que has recibido de parte de Dios es tan grande que no se compara con lo que tú puedes entregar. ¿Sabe lo que dijo Jacob respecto de la misericordia de Dios? Jacob dijo lo siguiente: menor soy que la más pequeña de tus misericordias.
Lo ponemos en contexto. Considere algo tan básico en su vida. Básico. Como el pan. Sin embargo, eso es una misericordia diaria de Dios para contigo. Y la Biblia dice que tú eres menor que la más pequeña de las misericordias de Dios. ¿Se da cuenta? El Evangelio va contra nuestra naturaleza egoísta. El Evangelio destruye nuestra naturaleza codiciosa. Esto produce el Evangelio, que aquellos que no tienen que dar buscan instancias para ser generosos, como lo hicieron estos hermanos macedonios. Ellos dijeron: nuestros hermanos de Jerusalén están pasando necesidad económica. Bueno, nosotros también estamos pasando necesidad económica, pero eso no impide que nosotros podamos ayudarles. Y Pablo les dijo: pero momento, hermanos, si ustedes también tienen sus necesidades. ¿Qué dijeron ellos? Ah, sí, tiene razón Pablo. Ellos insistieron, ¿cierto? Le rogaron al apóstol: no, apóstol, déjanos ayudarles a nuestros hermanos. Danos el privilegio, no la carga, danos el privilegio de ser útiles para el reino de Dios. ¿Cómo ves tú el servicio a tu iglesia? ¿Lo ves como una carga pesada? Ah, otra vez hay que ir a la iglesia el día domingo, otra vez hay que mover silla, otra vez hay que poner proyector, otra vez hay que ir de un lado para allá. ¿Lo ves como una carga o como un privilegio? Solo un corazón que ha sido impactado por el Evangelio entiende que el servicio a la iglesia es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? ¿Qué es un privilegio? No es un bombón. ¿Qué es un privilegio? Algo que no todos tienen. Algo que no todos pueden disfrutar. Hermano amado, cuando tu corazón ha sido impactado por el Evangelio, para ti el servicio al Señor es un privilegio. Te sientes bendecido, te sientes afortunado de servir a tu Dios, aún con cosas muy pequeñas. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Si un vaso de agua dieres, este vaso no quedará sin su recompensa. ¿Cuánto más es lo que Dios te ha dado a ti? Muchas veces, si somos honestos, vamos a encontrar que nuestro corazón ha servido a Dios de mala manera, a veces rezongando. Es que ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿No lo puede hacer otro? Cuidado, que nuestros corazones estén dominados siempre por el Evangelio. Ahora tengo algunas preguntas que son de índole pastoral para ustedes, para entender el contexto y aplicar la palabra al Señor, porque este sermón no es para el hermano que no vino, es para nosotros. De repente la gente dice: chuta, justo faltó este hermano, la palabra era para él, ¿por qué no vino? No, Dios nos habla a nosotros, nos está hablando a nosotros en esta mañana. Algunas preguntas. ¿Te afliges cuando tienes menos dinero del que estás acostumbrado a tener? ¿Se aflige? ¿Se aflige cuando llega a fin de mes y le sobra mes? ¿Y le falta dinero? ¿Se aflige? ¿Te aflige cuando tu dinero efectivo, tu efectivo no te permite tener los lujos que otros tienen? ¿Te afliges? ¿Sientes esa aflicción cuando llegas a fin de mes y ni tu dinero efectivo ni tu crédito te permiten tener lo que otros tienen? ¿Sientes esa aflicción? No me responda a mí, solamente medite usted en su corazón. ¿Te afliges cuando no puedes obtener el último lujo tecnológico? Ves tus compañeros de trabajo con el iPhone 8 y tú sigues aún con el celular antiguo. ¿Te afliges? ¿Te afliges cuando no puedes tener la última prenda de moda? ¿Cuando no puedes tener los lentes de moda? ¿Cuando no puedes tener el auto de moda? Y algunos ni siquiera tenemos auto. ¿Te afliges? Si nos afligimos, ese es un síntoma y esa es una señal potente de que el Evangelio no está dominando nuestros corazones.
Esa es una señal potente de que el Evangelio no está dominando tu corazón. Porque cuando el Evangelio domina tu corazón, tú, en las peores circunstancias, aprendes a tener gozo y contentamiento. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 4. Me encanta este salmo y sobre todo lo que David dice y en el contexto y la circunstancia que David lo dice. Mire, por favor, el Salmo 4, verso 6 al verso 8. David dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos va a mostrar el bien? ¿Quién nos podrá hacer el bien? David responde: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y mire la consecuencia de que Dios nos alumbró con su rostro de misericordia. Verso 7. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Cuándo? Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que está diciendo David? Mi gozo fue más grande que el gozo de los que estaban cosechando en el campo. Y para que entendamos el contexto cultural, cuando había la cosecha en el campo, es la fiesta de la cosecha, la fiesta de la vendimia. Están todos alegres porque hay cosecha en abundancia, porque hay platita. Pero David, ¿qué dice? Mi gozo es más grande que el gozo de ellos, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese mismo principio lo encontramos en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando el Evangelio comienza a dominar nuestros corazones, encontramos consuelo, descanso, paz, aún en las peores circunstancias. Así que usted me puede hablar todo lo que quiera de las doctrinas de la gracia. Todo. Pero si usted se aflige por estas cosas, entonces esa gracia no ha impactado su corazón. Y usted tiene que ser honesto. Usted me puede recitar de memoria las doctrinas de la gracia, pero si esa gracia no está dominando su corazón, entonces, querido hermano, no está disfrutando del Evangelio. Porque el Evangelio es paz, gozo y contentamiento en Cristo. Nuestro gozo, nuestro contentamiento no está en las circunstancias. Nuestro gozo, nuestro contentamiento no está en tener grandes y bonitas instalaciones. Nuestro gozo y contentamiento está en el Señor. Y gloria a Dios, el día de mañana el Señor les da bonitas y grandes instalaciones, pero su gozo está en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que una cosa es ser generosos en la abundancia, pero otra cosa es ser generosos en la escasez. Y alguien me puede decir: pastor, lo que usted está hablando está bien, yo lo entiendo, pero usted no está en nuestro bolsillo. Yo lo digo porque a mí me lo dicen. Pastor, no se meta con nuestro bolsillo porque usted no está en nuestra situación. El día que nosotros estemos mejor, entonces ese día sí, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a ayudar a la iglesia. Pero ahora estamos mal. ¿Qué dice la Escritura respecto de eso? ¿Es un pensamiento sabio? No. ¿Es verdadero? No es verdadero. No es verdadero. La persona que piensa así, amado hermano, está jugando con Dios. Y está negando la provisión de Dios. Le está robando a Dios. Y está negando su providencia. Cuando piensas de esa forma, el día que esté mejor voy a ayudar. No. Porque Dios derrama gracia aún en la escasez. Dios derrama gracia y misericordia aún en las situaciones más difíciles. Al gran pastor y predicador bautista Charles Spurgeon, en una ocasión fue invitado por un hombre rico a predicar. Y este hombre rico le dijo lo siguiente: Pastor Spurgeon, puedo ocupar cualquiera de mis casas para descansar,
Puedo ocupar mi casa en el campo para descansar, o puedo ocupar mi casa en la playa para descansar después de la predicación. A todo esto, este hombre rico lo había invitado a predicar para que Spurgeon predicara sobre los diezmos y las ofrendas y levantara las finanzas de la iglesia. ¿Sabe lo que Spurgeon le dijo a este hombre? Hermano, venda cualquiera de las casas y done el dinero a la iglesia, no sea tacaño. Páguelo usted mismo. Cuando Dios te da para ayudar, para bendecir. Y aún estando nosotros en escasez, no es un impedimento para dar. Aún podemos dar. ¿Cómo lo hizo esta iglesia? Fíjese por favor. Verso 3. Pablo dice: doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas. Es decir, esta iglesia dijo: nosotros podemos dar tanto. Pero no se quedaron en el tanto, sino que dijeron: vamos a ir más allá. Ellos sacaron cuentas, sacaron un presupuesto, dijeron: podemos dar nosotros como iglesia este aporte. Pero luego se dieron cuenta que podían dar más allá. ¿De qué te habla eso? ¿Qué te enseña la palabra de Dios esta mañana? Que un corazón generoso no pone límites a la gracia de Dios. Que un corazón generoso es responsable, sí, puede decir: esto puedo dar, pero también va más allá de la norma, de lo legal. Por eso me causa a mí irritación cuando un miembro me dice: no, pastor, es que yo doy mi diezmo y nada más, pues ya cumplí. No. Para que usted sepa, el diezmo es lo mínimo que podemos dar. Lo mínimo. Es un indicador. Es lo mínimo que podemos dar. Así que los macedonios no dieron tanto como pudieron, sino que dieron más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Es llamar la atención esto, ¿no? Una iglesia que está pasando por pobreza da más allá de sus fuerzas. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren ganar su salvación, ¿cierto? Porque hay que ganarse la salvación. No. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos están conmovidos por la gloria del Evangelio. Cuando un corazón está conmovido por el perdón de sus pecados, es un corazón generoso, amados hermanos. Un corazón que ha sido conmovido, impactado por el Evangelio, es un corazón generoso. Segundo punto, Dios entregó gracia para ser generosos. Dios les dio la gracia a ellos para que fueran generosos. Quiero llamar tu atención con esto. Sabemos que Dios ha dado gracia a ellos para que sean generosos porque existe en ellos un deseo natural de donarse, de entregarse. Y obviamente esa es una respuesta al Evangelio. Ustedes han leído los Evangelios y se van a dar cuenta que han visto alguna vez un fariseo generoso. Es raro, ¿no? Muéstrame un fariseo generoso, dadivoso, caritativo. ¿Hay uno? No. Porque ellos andaban muy ajustados a la norma, la ley. Ellos decían: no, esto es mi obligación. Yo cumplo con cuidar a mis padres, nada más. Así le decían a Cristo. No tengo por qué hacer cargo de mis padres ancianos. Yo cumplo solamente con darles mi ofrenda. Esto es todo. El Evangelio destruye eso. Aquí hay un grupo de hermanos que están deseosos de donarse. Le dijeron a Pablo: con muchos ruegos pidieron participar. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico y Lázaro? ¿Sí? ¿La recuerdan? ¿Cómo se llamaba el rico? Aquí los pillo. ¿Cómo se llamaba el rico? ¿Tenía nombre? No tenía nombre. ¿Sabe por qué no tenía nombre? Porque nuestro nombre es nuestra identidad, ¿cierto? Con nuestro nombre nosotros nos identificamos.
por nuestro nombre nos conocen. Pero ¿cuál era la identidad del rico? ¿Dónde descansaba su seguridad, su identidad, su reposo, su confianza? ¿Qué le daba identidad y valor a él como persona? Sus riquezas. Su gozo, su identidad como persona, su valor estaba en sus riquezas. La vida del rico fue entonces dominada por las riquezas. Y cuando él murió y partió al infierno, ¿su pecado terminó? No, porque aún él se creía rico. ¿Recuerdan lo que le dijo a Abraham estando en el infierno? La parábola dice que el rico vio de lejos a Abraham y también vio de lejos ¿a quién? Al pobre mendigo Lázaro. ¿Y qué le dijo el rico a Abraham? Oye, Abraham, manda a Lázaro, pues. Manda a Lázaro que me traiga agua porque aquí no hay aire acondicionado. ¿Qué actitud es esa? Una actitud que denota y que revela arrogancia, ¿cierto? Y que no entiende su pobreza, su miseria. Es así el engaño del pecado. Las riquezas, queridos hermanos, no son malas. El apóstol Pablo dice que es el amor al dinero la raíz de todo mal. Y lo único que puede limpiar tu corazón codicioso del amor hacia el dinero, del egoísmo, es el Evangelio. No hay más. No existe otra cosa. Cuando nosotros entendemos este principio del Evangelio, podemos orar como David. David, dando gracias al Señor, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para darte? Sino que de lo que tú nos das, Señor, nosotros te damos. Eso es entender el Evangelio. Es entender que todo lo que tú tienes no lo mereces y lo has recibido de pura gracia. Nada es tuyo. Ni tu educación, ni tu trabajo, ni tu hogar, ni tus hijos, ni tu bienestar. Nada es tuyo, nada te pertenece. Y lo que tú le das al Señor, se lo das de vuelta, porque Él te lo dio primero. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y que ensacia del bien tu boca. ¿Hay algo que le pertenezca a usted? Nada. Nada. Esta iglesia es profundamente pobre, pero ¿sabe qué? Es profundamente gozosa. Miren la paradoja. Son profundamente pobres, pero son profundamente gozosos, porque su gozo no está determinado por las riquezas. Su gozo no está sujeto a las circunstancias. Su gozo no está sujeto a lo material. Son profundamente pobres, pero profundamente gozosos. Quiero hacerte pensar en esto. Si tu gozo aparece en las quincenas y a fin de mes, entonces ya sabe usted a quién está sirviendo. Es duro, pero es cierto. Si llega a fin de mes y le revive todo el gozo, entonces ya sabe que su esperanza no está en Cristo. O peor aún, si cuando usted tiene que ofrendar y diezmar y el gozo desaparece, eso también es una mala señal, porque nos está hablando de que el Evangelio en una parte de su corazón no ha causado un impacto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el Evangelio causa un impacto en nuestros corazones?
El gozo no miente. El gozo no miente, hermanos. El gozo no es mentiroso. La alegría del Evangelio no es mentirosa. Servimos con gozo, servimos con sencillez, damos para la iglesia, ofrendamos con alegría de corazón. Y ahí el apóstol Pablo nos dice: Dios bendice al dador amargado. Sí, Señor, aquí te doy. Dios bendice al dador alegre. ¿Y esa alegría de dónde viene, hermanos? Déjame decirte esto. Esa alegría proviene de saber que tus pecados han sido perdonados. No le estoy dando a Dios para que me perdone. No le estoy dando a Dios para que me ame, sino por cuanto ya me ama, sino por cuanto ya me ha perdonado todo en su Hijo Jesucristo. Es entonces que yo me dono y le doy. Mire por favor todas estas experiencias de perdón, de gozo y de regocijo en los evangelios. Por ejemplo, ¿qué limpió el corazón codicioso de Zaqueo? ¿Recuerdan quién era Zaqueo? El jefe de los publicanos, y que le había robado a toda la gente de Jerusalén. ¿Qué hizo cuando se enteró que Jesús iba a su casa? ¿Qué hizo este hombre chiquito llamado Zaqueo? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? Se arrepintió y dijo: si yo le he robado a alguno de ustedes, le voy a devolver ¿cuánto? Cuadruplicado. ¿Qué limpió el corazón codicioso de ese hombre? El gozo de tener a Cristo en su hogar. El gozo de tener al Evangelio. El gozo de experimentar el perdón de sus pecados. Mire el gozo de una mujer de dudosa reputación que se acerca a Jesús y derrama un perfume en sus pies y comienza a lavarle los pies. O mire también el gozo de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Recuerden que están en esa cena, en ese banquete, y de pronto María trae un perfume de gran precio. ¿Cuánto costaba ese perfume? ¿Alguien sabe? ¿Sabe quién le puso el precio a ese perfume? El Señor en sus discípulos tenía un contador. Espero que no haya ningún contador acá. Y ese contador dijo: ese perfume cuesta 300 denarios. ¿Por qué no, Señor? Lo tomas y se lo damos a los pobres el precio. Pero ya Juan nos dice que Judas dijo eso. ¿Por qué? Porque quería robar de las finanzas. ¿Sabe lo que equivalía a 300 denarios? Un denario era lo que ganabas tú al día. 300 denarios, estamos hablando por lo menos del sueldo de todo un año. ¿Cuánto es el sueldo diario? Más o menos. El sueldo mínimo, pero el sueldo diario. ¿Cuántos serán? ¿12,000 pesos? 12,000 pesos. Eso multiplíquelo por 300. ¿A qué la vuelta? Es harta plata, ¿no? Pero no solamente equivalía a eso, sino que en la cultura de Oriente, las mujeres para casarse, ellas tenían que entregar una dote, porque eran los padres que entregaban una dote por la hija que se iba a casar. Y el texto nos dice que ni Marta, ni María, ni Lázaro tenían padres. Por lo tanto se entiende que los padres deben haberle dejado esta herencia o este perfume de gran precio. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer cuando ve a Cristo y derrama ese perfume de gran precio a los pies? ¿Qué está haciendo? ¿Simplemente derramando algo costoso? No. Lo que está haciendo esta mujer es derramando toda su vida, porque la seguridad de su vida estaba en ese frasco de perfume. Era como su pasaporte a una vida mejor o de seguridad. Era como una especie de cheque a fecha. Sin embargo, ella no lo guarda para sí, sino que ve la hermosura de Cristo, la gloria de Cristo, y lo derrama a los pies de Jesús. ¿Sabe lo que me causa terror a mí? Es que en ese mismo evento, en esa misma sala, estaba Judas. Y luego de eso, Judas vendió a Jesús ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata.
¿Sabe qué se compraba con 30 monedas de plata? 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. De los dos que estaban ahí, María y Judas, ¿quién vio la gloria de Dios? ¿Quién estaba gozosa por el perdón de sus pecados? María. ¿Lo entiende? María. Entonces, con esto cierro el segundo punto. La generosidad, hermanos, siempre es el resultado del Evangelio. Siempre. Podríamos decir que ser generosos es un fruto de que el Evangelio está dominando nuestras vidas. ¿Por qué tenemos miembros tan tacaños muchas veces en las iglesias? Porque esas personas no están conscientes del perdón de sus pecados. Creen que Jesús es el compadre, el amigo. No lo ven como Señor y como Maestro. No lo ven como Redentor y como Salvador. Por eso tenemos personas tacañas, porque el Evangelio no ha impactado sus corazones. Finalmente, no solamente Dios derramó gracia para ser generosos, ni Dios derramó gracia en un momento de escasez, sino que Dios derramó gracia a estas personas. Mire por favor el versículo 5. Derramó gracia en estas personas para vivir el Evangelio. Mire el versículo 5, dice: ellos se donaron y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, ¿cómo? Primeramente al Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, cuando una persona diezma, ofrenda, es generosa, ese es un sinónimo, una señal de que esa persona se ha dado ¿a quién? Al Señor primeramente. ¿Conoce al gran predicador D.L. Moody? Moody era un evangelista contemporáneo de Spurgeon, y cuando Moody era un niñito, él era un lustrabota. Él trabajaba lustrando los zapatos. Y cuando llegó el momento de pedir la colecta, así como cuando el hermano pasó con el platito, y llegaron donde estaba Moody, Moody se metió la mano en los bolsillos, no tenía ni un peso. ¿Sabe lo que hizo este niño? Él pescó el plato, se lo puso bajo sus pies y le dijo: hoy, Señor, me entrego completamente a ti, soy tuyo. Eso ilustra lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando una persona es generosa es porque se ha dado primeramente al Señor. No hay que sacarle con forceps la ofrenda. ¿Por qué? Porque esa persona se ha dado al Señor. Se ha dado al Señor. Ahora, ¿por qué se ha dado al Señor? ¿Qué produce que estas personas se den al Señor? Vaya por favor al versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobres, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Nota cómo Pablo aplica el Evangelio acá? No dice: hermanos corintios, traten de imitar lo que hicieron los macedonios. No, Pablo dice: ustedes ya conocen ¿qué? El Evangelio. Si ustedes conocen el Evangelio, si ustedes conocen la gran historia de cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros con su gracia y con su misericordia, entonces el resultado de eso es que ustedes van a ser generosos. Pablo dice: si tú no das o eres generoso, en realidad no has entendido el Evangelio de la gracia. Entre más conozcamos su amor, más damos. Entre menos demos, entonces menos conocemos su amor. Pablo dice que la única solución para ser generosos y romper el poder del dinero es saber, pensar, recordar el Evangelio hasta que deseemos dar. Solo en el Evangelio
serás, amado hermano, verdaderamente libre del dominio del dinero en tu vida. Solo el Evangelio puede hacer eso. Conclusiones para terminar. Alguien puede decir: ya, pastor, si entendimos que tenemos que ser generosos. Si alguien está pensando así, entonces no ha entendido nada. Porque no se trata de tratar de ser generosos. Se trata de qué. Si has comprendido el Evangelio, entonces tu respuesta natural, ¿cuál va a ser? Ser generoso. Servir al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esto no se trata de hacer algo, porque eso sería un moralismo y un legalismo básico. Se trata de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya conocen ¿qué? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo saber si una persona conoce la gracia? Bueno, esa persona vive con gracia. Es generoso, es servicial. Hay dos maneras de saber que has perdido la vista de la gracia de Dios. La primera, dar es más un deber que una delicia. Esa es la primera. Usted puede hacer esta pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo saber, cómo me puedo probar ahora si la gracia de Dios está impactando mi vida? Primera prueba: si dar a ti se transforma en un cacho, en una carga, o es una delicia. ¿Sientes una delicia en dar o sientes un peso? Si sientes un peso, es porque el Evangelio aún en ese lugar de tu corazón no ha hecho impacto. Y si no ha hecho impacto, es por tu falta de fe, es por tu incredulidad, es por no creer al Evangelio, es por no creer que Dios te puede bendecir y prosperarte, es por no creer que Dios es quien te sustenta. La segunda forma: la gracia nos motiva a abundar en generosidad en respuesta al regalo abundante de Dios para nosotros. Por lo tanto, si su respuesta es un llamado bíblico a dar, es yo cumpliré con mi deber, entonces usted no está enfocado en la gracia. Si alguien esta mañana, después de este sermón, dice: ya, pastor, voy a cumplir con mi deber de dar, aún no entiende, porque no es un tema de deber, es un tema de gratitud. Gratitud, ¿no? ¿La gratitud es un deber o es una respuesta? Es una respuesta de lo que ha sucedido en nuestros corazones. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios con respecto a nuestra vida cristiana? Pablo dice: hermanos, ya saben esto, que uno murió por nosotros, y aquel que murió para que nosotros vivamos por Él. Y luego Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo que nos disciplina, es el amor de Cristo que nos amarra. No nos podemos escapar. Piense esto: ¿cuán generoso ha sido Dios contigo? Dios no te envió una baratija. Dios no te entregó una sobra. Dios no envió un ángel ni un profeta a la cruz. Dios te entregó a su Hijo por ti. Dios entregó todo el tesoro del cielo para pecadores pobres y miserables, para enriquecerlos con sus riquezas. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Cómo responderemos a esa gran obra de gracia? Gratitud, servicio y entrega por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios ha hecho por ti. Su amor te sostiene, su misericordia te guarda, y por su misericordia y gracia nosotros podemos ser fieles. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. Tengamos un momento de oración y roguemos al Señor que su palabra sea aplicada profundamente en nuestros corazones. Oremos.